Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, con un saludo y un abrazo muy cordial a todos los que estamos haciendo el movimiento de internautas, que un día seremos poder. Y hoy hablaremos acerca de los venezolanos, los nuevos liberadores de América. Es curioso y es especial y es increíble. Creíamos que los venezolanos eran los estúpidos de América Latina. Porque ustedes saben que estupidez es la combinación entre la vanidad y la arrogancia. Y por supuesto, a los venezolanos los conocíamos solamente por sus reinas de belleza. Y los concursos de reina de belleza es el altar público de la estupidez. La belleza se convierte en estupidez porque la niña solo tiene que contestar preguntas estúpidas con respuestas que ya vienen estudiadas, que no necesitan razonamiento y que solamente tiene que hablar como lorito. Tiene que caminar mostrando todos sus encantos, entre comillas, caminar es lo que hacemos todos. Y no necesita ninguna habilidad extraordinaria, necesita ser un extraordinario futbolista, no necesita ser un fuerte pesista, no necesita ser un, un veloz corredor, no necesita ser un inteligente jugador de ajedrez, no necesita ser un escritor, no necesita ser un pintor, no necesita ser estudiado, no necesita ser nada. Todo lo que se aparece es puro pantalla, puro show, sí, me gradué en tal universidad. Bueno, ¿cuáles son sus calificaciones? En fin, creíamos que eso era Venezuela. Era el país de los vanidosos, de los petulantes, los que no tenían nada en el cerebro. Eso creíamos los latinoamericanos, que eso era un venezolano. Gente que le tenía metido el béisbol en la cabeza, casi como los cubanos, pero con el problema de que el béisbol en Cuba estaba junto a una muy buena educación y una muy buena salud, pero en Venezuela estaba junto a las más estúpidas formas de vanidad. Irse a pasear en Miami, tomar whisky americano, pasearse por, por Panamá, que los ricos lleven su plata fuera del país. Miami se construyó con la plata de los venezolanos. Panamá se construyó con la plata de los venezolanos. Porque Venezuela es exportador de petróleo desde 1886. Pues, no, estamos hablando de que es el primer exportador de petróleo de América Latina y fue el más grande exportador de petróleo. Estamos hablando hasta la década de prácticamente de los 70, de los 80. Era el primer exportador del mundo de petróleo. Era el país que navegaba en billetes. Pero ¿dónde iban a parar esos billetes? Iban a parar en las transnacionales, y estas transnacionales a su vez tenían gerentes, administradores, políticos, etcétera, etcétera, a los que hacían llegar el dinero, y estos a su vez los hacían llegar a los compadres, amigos, clase alta, en fin, toda la intrincada, y pues, el pueblo venezolano era pues un pueblo semi-analfabeto. Fue un pueblo semi-analfabeto, estamos hablando hasta la llegada de Chávez. Entonces, ¿qué sucedía? Que el pueblo realmente la pasaba mal. Era un pueblo que no era de agricultores, por lo menos aquí en los Andes nosotros teníamos una cultura agricultora. Y la cultura agricultora nos permitía sobrevivir y ser productores de alimentos. Venezuela ni eso. Teníamos una cultura de pescadores. Venezuela ni eso. Tenían pescadores, pero no, nosotros somos una cultura en Ecuador, una cultura de pescadores. Teníamos la más importante cultura de pescadores precolombina de América. Teníamos una cultura de silvicultores y recolectores allá en la Amazonía. Eso sí tenía Venezuela. Pero prácticamente desapareció porque se hicieron ganaderos, y al hacerse ganaderos, la ganadería realmente era una forma de comportamiento humano, de productividad humana, que requería menos talento que la agricultura y menos talento que la silvicultura y la cacería, recolección y pesca. Entonces, ¿Venezuela qué era? Nada.
Pero resulta que crean una élite en Venezuela. Esta élite se vincula al aparato militar español y nace de ahí un individuo muy rico, Simón Bolívar, que se va a Europa, vive las transformaciones de Europa con Napoleón, se llena de ideas libertarias, que se llamaban en ese momento, y regresa a su país con inquietudes, con un nuevo enfoque y con un nuevo procedimiento para hacer guerras. Las guerras napoleónicas cambiaron el procedimiento de hacer las guerras, ¿no? Y decide utilizar estas dos cosas, el nuevo enfoque de la forma de ver la vida, que consistía en que, ¿por qué tenemos que tener un rey? Ya no tengamos más rey. Napoleón, originalmente la Revolución Francesa, echó y descabezó a los reyes de Europa. Fue la primera que se atrevió a descabezar a los reyes en Europa. Y eso pues, era para el mundo occidental algo impensable, imposible. ¿Cómo ir a cortar la cabeza de un rey? Y después, ¿quién nos gobierna? Pues es imposible. Si los reyes son elegidos por Dios, la Santa Madre Iglesia es la que le pone las coronas. Y Napoleón se traiciona eso, pero hace una cosa importante. Antes los reyes eran coronados por los papas, pero existen dos reyes que no se aceptan eso. El rey de Inglaterra, que hace su propia religión y él mismo se corona y él se declara ser el papa de su religión, la religión anglicana, y Napoleón, que se decide colocar acá, él mismo la corona le quita al papa y él mismo se la pone y dice, no señores, por último, ya no va a haber reyes a merced de las religiones, a merced de las cosas. Ahora vamos a existir los dictadores, que nosotros somos el poder, y sin rey, sin nada, nadie nos ampara, somos nosotros porque somos nosotros y valemos por nosotros, porque somos los malos, y somos mientras más malos mejor. Ese es Napoleón. Bien, llega con esas ideas Simón Bolívar, y por supuesto Venezuela era el sitio más propicio, como lo es ahora, para que esas nuevas ideas de cambio florezcan, pues. Pero España sabía que Venezuela no era una cosa para perderla, era su boca en el Caribe, es decir, después de Cuba y Panamá, Venezuela, como capitanías generales, porque recordemos que el imperio se dividía en virreinatos, reales audiencias y capitanías generales. Las capitanías generales eran el punto neural del imperio español. Cuba, una capitanía general, Panamá, una capitanía general, Venezuela, una capitanía general, Chile, una capitanía general, Uruguay, una capitanía general, eran puntos neurales de los virreinatos. Las reales audiencias más bien no eran tan neurales, eran puntos productivos, porque recordemos que el imperio español, al igual que el imperio británico, más tarde el imperio francés, parten de la expansión comercial, parten de la navegación. La navegación es su forma de conquista. Entonces las capitanías generales eran lo más importante. Guayaquil era lo más importante dentro de la Real Audiencia de Quito. ¿Por qué? Porque la navegación era lo más importante que tenían los españoles, pues eran los reyes del mar, tenían su armada invencible. Entonces, las capitanías eran vitales y Venezuela era vital. Entonces, inmediatamente aplastan pues, a los venezolanos y convierten a los venezolanos en parias de su propio planeta, de su propio país. Los venezolanos tienen que salir corriendo y salen corriendo encabezados por Simón Bolívar. Pues Simón Bolívar logra sacar a un montón de venezolanos a refugiarse en Colombia, pero cuando llegan a Colombia, arman en Colombia una revolución y regresan con el ejército colombiano a liberar Venezuela y luego liberan Ecuador y luego liberan Perú y luego liberan Bolivia y se convierten en los liberadores de América. ¿Y qué proponían? Simplemente tener gobiernos que no se sometan al rey de España. No se metieron todavía con la religión católica. Es más, se ven favorecidos por la religión católica. ¿Por qué? Porque un rey estúpido, llamado Carlos III, con sífilis cerebral, crea en España una cosa que se llamaba el despotismo, la
despotismo ilustrado, era el rey déspota ilustrado. Este modelo de despotismo ilustrado comenzó en Francia con Luis XIV, que se creían eruditos, se creían sabios, inclusive después llegaron a enviar la misión geodésica francesa, luego le siguió Inglaterra con Charles Darwin, por ahí también jugando, todos querían ser ilustrados, inteligentes. Entonces los nobles ya no podían ser soldados, ahora tenían que ser también inteligentes, estudiosos, exploradores. Y entonces habían estos aventureros, y había esta moda. Ya no querían matarse en Europa, iban a matar afuera del continente europeo, a conquistar todas las partes, no se peleaban mucho en Europa. Y nace un despotismo, un déspota ilustrado. Este déspota ilustrado se cree la mamá de Tarzán y decide sacar a la columna vertebral de la Iglesia Católica, que eran los jesuitas, y que eran la columna vertebral del Imperio Español. Le sacan en 1760. Y en ese momento, cuando salen los españoles, los jesuitas, comienza el desacuerdo entre la corona española y el Vaticano. Y el Vaticano era pues la potencia. Pensaban que desde Napoleón, que le quitó la corona y se puso el mismo, el Vaticano ya no valía para nada, la lona, todo eso, se afuera. Y ya la Iglesia Católica, pues ya en el mismo gobierno francés, habían el clero, el rey y los políticos. Entonces se unen el clero, se unen los nobles y el rey contra el clero. Esa es la historia de los tres mosqueteros. Porque el cardenal era tan poderoso como el rey, pues. Recuerden ustedes que el enemigo del rey era el cardenal y los mosqueteros le ayudaban al rey. Entonces, esta historia de sublevación contra un modelo de dominación español en el que el rey concentraba todo el poder y decidía quién vive, quién muere, cuál es la suerte y la muerte de la gente, pues es el que inspira a Simón Bolívar, el que mueve a las muchedumbres venezolanas, el que irrita y levanta a todas las muchedumbres de la costa del Pacífico de Sudamérica. Y mientras tanto, por la costa del Atlántico venía San Martín con todo su ejército. Se unen aquí, en Guayaquil, y nacen las ideas libertarias. Hoy, Venezuela vuelve a ser el liberador, el motor, la cuna de las ideas libertarias de América Latina. Comienza con un militar, igual que lo fue Simón Bolívar. La diferencia es que Simón Bolívar era el hombre más rico de Venezuela y era militar del ejército español. El otro era un hombre pobre de Venezuela, pero era un coronel del ejército venezolano. Y este señor Chávez se le ocurre que el comunismo no era pues el sistema ideal para derrotar a los Estados Unidos, y que Estados Unidos ya había aprendido a neutralizar al comunismo de Cuba, porque el comunismo de Cuba durante prácticamente 60 años no ha podido salir de Cuba, no se ha podido expandir. Entonces estaba neutralizado por el sistema norteamericano, el capitalismo norteamericano. Y se le ocurre crear un nuevo modelo que se llama socialismo latinoamericano, que se fundamenta en coger los recursos del país y en lugar de que se los lleven las transnacionales, y en lugar de que se los lleven los ricos, y en lugar de que le chorree, después de que ellos han gastado en Miami, se han divertido, han colocado su dinero en los paraísos fiscales, después de que se han dado la gran vida, le chorree algo al pueblo. Él decide que los recursos de Venezuela, que era el país petrolero, vayan directamente al pueblo. Educación, salud, vías, comunicaciones, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y además que para enfrentar a Estados Unidos no se lo puede enfrentar como Venezuela. Hay que enfrentarle como una unidad geopolítica
que es la América Latina, y parte de tratar de unir a todos los países de Sudamérica, para lo cual inclusive financia campañas. Ayuda a la campaña de Correa, ayuda a la campaña de Lula, ayuda a la campaña de Evo, a la de Kirchner, y si no les ayudan las campañas, ayuden los gobiernos, les ayuda a los gobiernos. A Venezuela le da una central para la producción de gas, a Brasil le ayuda para la exploración del petróleo en el océano Atlántico, y se descubre el mayor yacimiento de petróleo del mundo, de Sudamérica. A Chile le ayuda a la extracción de petróleo en Argentina. A Chile no le ayuda porque, bueno, Chile es siempre con Perú y Colombia estaban en la otra línea, en el otro juego, pero a Ecuador le ayuda a construir la refinería del Pacífico, le ayuda a crear los medios públicos, le ayuda a crear el sistema de lo que tenemos ahora, el sistema de la vialidad, porque le provee de materia prima, le provee de asfalto, y le da otros recursos económicos, en fin, y le inspira a crear UNASUR y a crear el edificio de UNASUR, y crea una unidad latinoamericana atrevidísima que se atreve a impedir el intervencionismo norteamericano. Recuerden que en Venezuela quisieron tumbarle, y los otros países le dijeron no, no metan mano en Venezuela. En Ecuador quisieron tumbarle a Correa, y todos los países sudamericanos dijeron no, déjenlo ahí. En Bolivia quisieron dividir Bolivia, tampoco. Entonces eso a los norteamericanos les cayó mal, pues anteriormente simplemente era una llamada de la oficina de la embajada de Ecuador al presidente. Recordemos la caída de Gutiérrez, la caída de Yamil Maguad. Gutiérrez se tomó el poder con otros dos, un indígena y un político costeño, un juez, y simplemente el embajador norteamericano le dijo: señores, si en 6 horas ustedes no entregan el gobierno, les vamos a bloquear como a Cuba. Y ese rato se acabó el gobierno, el triunvirato, se acabó el gobierno, el primer gobierno indígena que iba a haber en América Latina, con un indígena. Se acabó. Así se manejaban las cosas con Estados Unidos antes de Chávez. Cuando llega Chávez hace la cosa más terrible del mundo, pues ir a decir en las Naciones Unidas: aún huele a azufre. Cuando termina de hablar Bush y le toca hablar a él. Eso era decir que Bush era el diablo, y quién podía negar que Bush era el diablo. Había llevado a Estados Unidos a la guerra de Irak, había llegado a Estados Unidos a la guerra de Afganistán, había convertido el Medio Oriente en un incendio mortal. Pero Venezuela se enfrenta ahora a un problema terrible. Haberse atrevido a proponer un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de organización social, un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo, pero lo peor, ser el mal ejemplo para América Latina, tratar de pretender dividir el patio trasero de los Estados Unidos y reunir a los del patio trasero de los Estados Unidos, porque desde que nosotros nos independizamos, los ingleses y los norteamericanos sabían que los latinoamericanos separados no somos nadie. Nosotros somos unos cobardes cuando estamos separados, somos unos flojos. ¿Cómo se puede decir? Hacen con nosotros lo que nos da la gana. Por más que Brasil tenga el tamañote que tiene y México esté en las narices de los Estados Unidos, divididos somos nadie. América Latina, nadie. Eso lo sabían muy bien, porque los españoles nos formaron para ser un espacio geopolítico único, no dividido. En el momento en que nos dividíamos ya dejábamos de ser nada. Mientras España pudo conservar a América Latina como un espacio unido, España fue el mayor imperio del planeta. Eran los reyes del planeta Tierra. Pero el momento que nos dividimos y se dividieron ellos, ya comenzamos a ser nadie. Desde ese día hasta ahora, mientras estamos divididos, somos nadie. Y ese era el punto neural del problema. Que un
país, un gobernante se haya atrevido a pretender volver a reintegrar a América Latina y convertirla en una potencia económica, en una potencia ecológica, en una potencia militar, en una potencia en todos los sentidos. Eso es inaudito, las otras potencias no se lo iban a permitir. Pues. Las potencias, los ex imperios europeos, Inglaterra, Francia, toda la Comunidad Económica Europea, ¿qué va a permitirlo? ¿Qué le van a permitir los cinco ojos? Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda y... ¿Qué iban a permitir eso? Eso es cambiar el equilibrio político del mundo, del planeta. Hoy los venezolanos sufren la peor de todos los castigos imaginados. No pueden vivir en su país, no pueden vivir en ningún país latinoamericano, los están echando de un lugar y los tienen ahora de una masa migratoria que tiene que pasar por toda la infelicidad. Primero en Colombia, luego en Ecuador, luego en Perú, luego en Chile, luego en Brasil, y todo el mundo les quiere cerrar las puertas, los cierra. Y de eso van haciendo un sentimiento que vivieron los mismos cristianos cuando Nerón les culpó a los cristianos de que ellos habían quemado Roma, como Estados Unidos le culpa a los venezolanos y a Chávez de haber intentado unir a América Latina. Hoy los venezolanos tienen que pagar esa culpa, ese atrevimiento, igual que los cristianos, y los queman vivos a los cristianos. Nerón les convierte en antorchas humanas, los pone pieles, les manda al circo, hace que los perros les coman, pero después los mismos romanos comienzan a sentir lástima, a sufrir, consideran que esto es un extremo, se les fue de las manos, y en ese momento que se les fue de las manos, comienzan a identificarse con los cristianos, y termina Roma convirtiéndose en cristiana, todo el imperio romano. Hoy los latinoamericanos comenzamos a sentir lástima, sentir pena, a compadecernos de lo que están pasando los venezolanos, a sentir que el peor error que cometieron fue a pretender que toda América Latina, especialmente Sudamérica, fuera un solo espacio geopolítico. Ese fue su mayor error. Ese fue el error de Chávez y el error de los que votaron por Chávez, el pretender que en Ecuador esté la sede de Nesur. Ese fue el error. Y por eso ahora están siendo castigados. Y ahora tienen que peregrinar por toda esta América del Sur a la que ellos le dieron todo. Sus impuestos, sus recursos, su petróleo, nos lo dieron a nosotros para que nosotros pudiéramos progresar. Para que Bolivia se libere de ser un país donde hasta el agua potable se tenía que comprar, porque era una propiedad de la empresa francesa. Oye, para que el Ecuador tenga carreteras. ¿Cómo nosotros les agradecemos que ellos hayan sacrificado su riqueza para que toda América Latina emergiera, pudiera ser otro mundo? Y hoy están peregrinando entre nosotros, tienen que vivir el tráfico humano, el cierre de trabajo, tienen que trabajar por nada, tienen que pasar hambres, pasan hambres con hijos, con familia, con mujeres, y son gente inteligente y son gente bella, posiblemente la gente más guapa de toda América Latina. ¿Cómo mierda llegamos a ese punto? Esta es la situación que estamos viviendo y es de aquí de donde van a ser la unidad, la nueva libertad de América Latina, la conciencia de la unidad latinoamericana. Ese es el verdadero fin al que se está conduciendo toda esta persecución, este hostigamiento, este bloqueo norteamericano. Ha sido la peor estupidez jamás hecha por un gobierno y por varios gobiernos, pensando que podían tumbarle a una idea, la idea de la integración latinoamericana. Y esa idea se ha jodido porque ahora están construyendo un muro que nos hace sentir más lejos. Lo que es peor es que nos hacen sentir más lejos, no de los Estados Unidos, es lo de menos. Nadie quiere destruir a Estados Unidos.
Lo que no quieren es que nos hagan sentir lejos de nuestros parientes que están en Estados Unidos, que nos bloqueen nuestras remesas, que nos hagan sentir que ellos ya no pueden regresar a visitarnos porque hay un muro y no tienen papeles para que después de que nos saludan y nos dan un beso no puedan volver a trabajar al sitio donde les dan trabajo. Eso es lo que está ahora gestándose. Por eso, desde Venezuela van naciendo los nuevos liberadores de América Latina. Gracias.